A ver, Profe, ¿en qué diapositiva nos quedamos? Nos quedamos hasta aquí, viendo los componentes del corazón, las capas, no, más arriba, el profe, la de arribita. Eso. hasta el tejido sanguíneo. Ay, me quedan un poco atrasados. Verán, el corazón básicamente va a tener estas tres capas, un miocardio, creo que así les indican las cavidades, entre las dos cavidades pleurales, por delante de la tráquea, detrás del tórax, es la posición en la que se va a encontrar. Aquí nos vamos a encontrar con una capa externa, que es un miocardio, principalmente para la protección de los órganos adyacentes, tanto de la parte posterior como de la parte anterior, según las posiciones angulares en que se encuentra el corazón, y va a contener dentro de este un líquido sinovial que básicamente es agua con un poco de plaquetas para limitar el impacto o el contacto que se tiene en cada latido. El endocardio, por otra parte, es el tejido del corazón como tal. Eh, Perdón, al revés, el miocardio es la parte del tejido del corazón, es la parte propia del músculo cardíaco que se va a encontrar dentro de este órgano. Y una capa más interna, que es el endocardio, básicamente para proteger los tejidos, que en este caso sería la sangre, al ingresar en estas dos válvulas. Las válvulas que nos vamos a encontrar en la parte superior son las aurículas, tanto la aurícula derecha como la izquierda, van a estar separadas por por unas válvulas oroventriculares, las que le permiten el paso tanto desde la válvula superior a la válvula inferior, que son los ventrículos. En esta parte del corazón nos vamos a encontrar además con estas separaciones entre válvulas, con otras que van a separar con las arterias y con las venas. Nos vamos a encontrar con las arterias mitrales, perdón, con las válvulas mitrales para la arteria pulmonar y para la aorta, que cada una de estas va a estar dividiendo la separación del corazón que retorna hacia estos vasos sanguíneos. En el caso de las contracciones o en el caso de la circulación, básicamente nosotros vamos a tener que los vasos que llevan la sangre al corazón, que es la cava superior y la cava inferior, tienen que llenarse con sangre. Déjame ver que está en esta diapositiva de aquí es un poco más claro. Cuando la vena cava superior se llena de sangre, la contracción que se envía de la sangre sin oxígeno o desoxigenada a los pulmones a través de las arterias pulmonares, que son básicamente los vasos que llevan la sangre que proviene del corazón, la forma en que éste se contrae va a formar que el bombeo pase por la aurícula al ventrículo izquierdo, bombeando sangre oxigenada, una sangre rica en oxígeno que proviene de los pulmones, ingresando por la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo. Las formas en que las contracciones se van a realizar empujan el corazón, empujan desde el corazón la sangre oxigenada que pasa por la arteria principal a la aorta, que pasa de ahí al resto del cuerpo. El músculo que ustedes se van a encontrar aquí, el músculo cardíaco que va a estar principalmente ramificado o que va a estar formando estas contracciones, le permite tener dos mediciones en el ciclo cardíaco. El primer latido cardíaco, que se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se, se abren o que permiten el paso de la sangre, se le conoce como la primera sistólica. Y en el último latido cardíaco, o en el segundo sonido, cuando, cuando las válvulas semilunares se van a cerrar, permitiendo que pase nuevamente la sangre a las válvulas auroventriculares. Este proceso se repite 100.000 veces al día dentro de n cantidad de veces y principalmente dura 0,8 segundos alrededor de eso, un poquito menos, un poquito más, y es una contracción muy rápida. Estas contracciones van a venir derivadas principalmente por
de una forma unidireccional en que las válvulas se van a mantener el flujo sanguíneo y la presión de la dirección que se abre fácilmente, mientras que la inversa hace que esto sea hermético. Las válvulas auroventriculares permiten que la sangre fluya de las aurículas a los ventrículos, pero no a la inversa, y las válvulas semilunares, en cambio, permiten que la sangre en la arteria pulmonar y en la aorta, cuando se contraigan los ventrículos, impidan que se regrese cuando estos se vayan a relajar. No hay una válvula que separe la aurícula izquierda y la aurícula derecha de la vena pulmonar y de las venas cavas, respectivamente. Cuando las aurículas se van a contraer, algo de sangre fluye de regreso a las venas, pero puesto que los ventrículos se llenan adecuadamente a pesar de este flujo hacia atrás, no hace que las válvulas hayan desarrollado válvulas en estos lugares. Simplemente que la contracción del corazón va a estar coordinada por estos dos procesos, por una circulación mayor y una circulación menor. Cuando nosotros mencionamos la circulación mayor, también se la conoce como circulación sistémica, cuando inicia en un ventrículo izquierdo por medio de la arteria aorta que va a llevar la sangre oxigenada a todo el organismo, excepto los pulmones que en la parte respiratoria o por el paso de gases que tienen en la sangre, difiere de los tejidos como la sangre venosa sin oxígeno en las aurículas derechas. Si ustedes observan, todo este proceso permite que la circulación sanguínea sea cerrada. Es un circuito netamente que viene desde la parte superior para la cabeza, cuello, los miembros superiores, a través de esta vena de la cava superior, y por la parte inferior, en cambio, para el tórax, el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, por la vena cava inferior. Cuando ingresa en este sistema, la estructura muscular del corazón a través del seno coronario permite que los procesos de la arteria aorta, que se dividen en las arterias de menor calibre, terminen en básicamente arteriolas y estas a su vez en capilares que generalmente son los sitios donde se produce el intercambio de sustancias entre el oxígeno y otros de desecho, como el dióxido de carbono, sustancias o metabolitos secundarios, y en estos capilares se continúan los pequeños vasos venosos que se denominan como vénulas. En este gráfico es un poquito más fácil de entender o diferenciar la circulación mayor, perdón, la circulación menor, que esta también se la denomina como circulación pulmonar. Dado que la, mm, el inicio de esta circulación viene en el ventrículo derecho, tiene un origen en la arteria pulmonar que se lleva la sangre sin oxígeno o en su nacimiento y posteriormente se va a dividir en una arteria pulmonar derecha e izquierda, cada una de ellas que dirige al pulmón respectivo. En este nivel, las membranas alveolares y los capilares arteriales de los pulmones van a producir el intercambio de gases. Esto es que el oxígeno de los alvéolos pasa a la circulación pulmonar y ahí se convierte en sangre oxigenada y al contrario, cuando pasa por las venas pulmonares, desemboca en la aurícula izquierda por las cuatro venas, dos izquierdas y dos derechas, con el dióxido de carbono de los capilares pulmonares, pasando a los alvéolos para ser eliminados en el exterior en el proceso de la expiración. Si se lo quiere ver de forma simplificada, la sangre venosa de la aurícula derecha pasa por el ventrículo izquierdo y para iniciar la circulación menor, la sangre arterializada de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo para iniciar la circulación mayor en los dos circuitos que se van a estar repitiendo continuamente. Esto se va a repetir n cantidad de veces, permitiendo que toda la sangre llegue a todos los tejidos y a todos los órganos para que tengan sus intercambios de sustancias. ¿Cómo se da esto? Si bien recordamos que el corazón tiene una derivada autonomía, por así decirlo, ya que no viene controlado por el sistema nervioso periférico, la contracción que se inicia y que se coordina por medio de un marcapasos, hay un cúmulo de células especializadas del músculo cardíaco que van a producir estas señales eléctricas espontáneas a un ritmo regular. Estas señales se van a transmitir entre las células del corazón y van a estimular la contracción de estos. Principalmente el nodo sinoauricular, que se lo denomina por sus siglas LSA,
este de aquí, se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Estas uniones abiertas entre las células cardíacas adyacentes permiten que las señales eléctricas pasen de forma libre y rápida entre las células cercanas al marcapasos de las células auriculares que se encuentran colindando, principalmente con el nódulo auroventricular. Las siglas son NA, y las ramificaciones de AS, las ramificaciones de Pfeiffer, las de Bachmann, todas estas permiten que la señal eléctrica del nodo del sino auricular o del SA va a iniciar la contracción de la aurícula. Esta señal va a pasar o se va a difundir hasta el punto medio, provocando que las aurículas se contraigan en el nodo auroventricular y este transmite la señal a los ventrículos con un leve retraso. La señal va a viajar después a las ramas del fascículo, a las fases de los ventrículos, en esta parte que se encuentra bifurcada o en las vías de conducción intermedia, permitiendo que las fibras de Purkinje, las que transmiten las señales de los músculos cardíacos ventriculares, provoquen la contracción desde la base hacia arriba. Estas fibras de Purkinje se pueden dividir por ramificaciones en haces que pueden ser a la izquierda, a la derecha, y básicamente estas fibras permiten que el tejido se separe, que el tejido que se separa en las aurículas y los ventrículos no se excite. Si ustedes observan, este conducto verde que se encuentra desde esta bifurcación llega solamente hacia estos dos ventrículos, más no interfiere en las válvulas semilunares ni tampoco en las tricúspides que se encuentran dividiendo en esta parte. Cuando el ciclo cardíaco se empieza, cuando se contraen primero y vierte el contenido de los ventrículos desde la parte superior y vuelven a llenar los ventrículos otra vez, hay un retraso en la contracción auroventricular entre la aurícula y la ventrícula, dado que el nodo que se encuentra ahí genera un impulso eléctrico que crea como una ola de contracción que va a recorrer por los músculos tanto de la aurícula derecha como de la izquierda, las cuales se contraen en sincronía. Luego la señal pasa como un tejido no excitable entre las aurículas y los ventrículos. Ahí la excitación se canaliza a través de este nodo auroventricular de una forma más pequeña en las células musculares que se van a estar situando en la base de la aurícula derecha. El impulso se conduce lentamente por el nodo auroventricular y pospone brevemente la contracción ventricular. Este retraso le da tiempo a las aurículas para completar la transferencia de sangre entre los dos ventrículos antes de que inicie la contracción ventricular. Desde este nodo, la contracción se va a difundir a lo largo de los trayectos especializados entre los fascículos y las ramas de este nodo auroventricular en la parte inferior de ambos ventrículos. Los tractos se van a ramificar para formar las fibras de Purkinje, las que permiten que se transmita la señal eléctrica desde la contracción yendo de abajo hacia arriba dentro de las paredes ventriculares. El impulso va a viajar muy rápido dentro de estos y va a forzar que la sangre y las arterias, que la sangre suba de nuevo a las arterias pulmonares y las aortas. Estos cambios o estas formas en que la fibrilación de los ventrículos puede ser, digamos, en un ciclo cardíaco normal, también se pueden ir alterando, tanto por factores endógenos como por factores exógenos. Un exógeno, básicamente la máquina de fibrilación, donde que los ventrículos responden a la máquina desfibrilizadora con una sacudida eléctrica más o menos para que la contracción de las paredes del músculo ventricular inicien de nuevamente con este marcapasos para retomar la función coordinadora normal. Pero también se tiene el control o la incidencia del sistema nervioso y las hormonas. Básicamente, el cuerpo cardíaco que está casi siempre en perfecta sintonía con el nivel de actividad que se esté realizando, que puede ser caminar, correr o estar en una clase o estar simplemente durmiendo, recostados, va
haberse alterado principalmente en el nodo del auroventricular y en el nodo de la sino auricular por más o menos unos 100 latidos por minuto. Sin embargo, muchos de estos impulsos nerviosos van a verse alterados por las hormonas que pueden alterar el ritmo circadiano, sí, el ritmo cardíaco, perdón. Estas hormonas generalmente van a estar relacionadas con las hormonas adrenalina y noradrenalina que se encuentran provenientes de las cápsulas suprarrenales y también con la tiroxina que va a comandar el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal. La forma en que estos pueden verse alterados depende tanto de la cantidad de adrenalina que se encuentra en el cuerpo o en el torrente sanguíneo, que por ejemplo, cuando les persigue un perro o cuando ven a la persona que les gusta, puede aumentar las contracciones hasta 170 latidos por minuto. Estas contracciones que vienen dadas por un impulso nervioso van a depender. Hace este marcapasos o este ritmo cardíaco. Y ustedes cuando ven este tipo de diagramas eh, de las contracciones musculares del corazón, vienen iniciados principalmente en este nodo, en el nodo sinoauricular, con la forma que tienen ahí en los picos. En tamaño más fragmentado, se puede ver que la polarización que tienen desde la aurícula a la despolarización que tiene con la parte ventricular, se forma un pico medido en tiempo, básicamente, y en distancia, que es lo que se va imprimiendo, o como se ve dentro de estas tiritas en el tema de contracciones. Si nosotros denominamos al sistema como cardiovascular, básicamente estamos haciendo referencia a la parte vascular, que se lo podría considerar como un sistema independiente, pero este de aquí es un sistema que básicamente está constituyendo los conductos que transportan la sangre mediante la acción que tiene la bomba que impele y recepta este líquido dentro del corazón. Y el sistema articular va a estar formado por vasos sanguíneos que son los conductos por donde va a circular este otro tejido que es la sangre. Principalmente tenemos vasos, arterias y también estos tienen una estructura. Cuando hablamos de las arterias, nosotros vamos a encontrar que son vasos que salen de los ventrículos del corazón y en los que la sangre que circula hacia la periferia tiene una cantidad de sangre con o sin oxígeno que recorre todas las partes, a excepción de las arterias pulmonares que transportan la sangre oxigenada. Esta se caracteriza porque presenta una pulsación y es por ello que cuando se selecciona, perdón, cuando se disecciona una arteria, esta sangre en forma intermitente, está en forma intermitente y no es de gran diámetro. Esta de aquí se retrae y se forma eh, de forma espontánea hasta que deje de sangrar. Los, ah, los que nosotros podemos distinguir son arterias grandes o elásticas y las partes que la van a conformar vienen dadas por una denominación de túnicas. Es más fácil verle en la otra aplicación. A ver, por acá.
Aquí nosotros vamos a tener una túnica externa o una túnica adventicia que básicamente está conformada por un tejido fibroso que tiene pocas fibras elásticas. Este de aquí es un poco más delgada en relación a la que son de las venas. Y esta de aquí básicamente se encuentra entremezclada con el tejido conjuntivo que lo va a rodear. Dentro de esta túnica se van a encontrar ustedes con la túnica, con una membrana elástica externa o una túnica media que consta casi en su totalidad de láminas elásticas de tipo circular que se encuentran de forma concéntrica ubicada alrededor del tejido muscular, del músculo liso que forma la túnica íntima o la túnica endoarterial. Esta túnica intermedia, en cambio, va a separar el tejido fibroso que contiene la fase intercelular de los vasos y va a atravesarlos con unas fibras de colágeno y de fibras de elastina que van a rodear a las células musculares para que éstas puedan estar dispuestas circularmente. Esta túnica media o esta membrana elástica, además de brindarle la flexibilidad, le va a dar la capacidad de mantener esa forma estructural de tipo tubular. Dentro de esta se encuentran con el músculo liso, una túnica media, eh, y por dentro de esta se va a encontrar un endotelio o la túnica íntima. Esta de aquí va a estar formada por células endoteliales y por una capa de tejido conectivo que va a medir en conjunto unas 100 milímetros de espesor en un adulto joven. Y esta básicamente es la que le permite el paso de la sangre que viene de forma oxigenada. Esta es la que transporta la sangre sin ningún impedimento. Si ustedes lo observan de forma tubular, por dentro no va a tener nada más para que se limite el paso de la sangre. En cambio, acá en las venas, yendo igual desde adentro hacia afuera, nos vamos a encontrar con unas válvulas que evitan el retroceso de la sangre. En estas válvulas, nosotros podemos identificar que sirven principalmente para que la separación de la sangre por las pulsaciones y por la presión con la que eh, se dispara o con la que sale desde el corazón, estas impiden de que puedan regresarse hacia estas cavidades. Y igual que las arterias, estas van a tener un endotelio o una capa interna. Mm, Además de esto va a tener una capa externa o un músculo liso en la túnica media y tiene la túnica externa o adventicia que es un poco más delgada que en las arterias. Esta de aquí, básicamente, las venas se encargan de devolver la sangre desde los tejidos hasta el corazón y esto se hace posible gracias a las redes de capilares o simplemente capilares que van a estar formados por una sola capa de células de tipo endotelial. Estos capilares parten desde una arteria hacia una vena y se encuentran dispuestos en todo el cuerpo. Miles de capilares son los que forman parte de este sistema para el intercambio de los metabolitos entre los tejidos y la sangre o también la linfa, que van a estar formando los capilares sanguíneos o linfáticos. Y la diferencia entre estos dos es que la topografía y la función va a estar distintamente ubicada, ya que no tienen diferencias morfológicas entre los capilares arteriales y los capilares venosos. Los gases que van a atravesar esta pared o para que atraviesen desde una arteria hasta una vena son principalmente por su característica endotelial que tienen fácil difusión. Los gases van a poder atravesarlo por una difusión simple y las macromoléculas que vienen dadas por vesículos, básicamente de la excreción celular, van a estar
transportados por vesículas que tienen agua y electrolitos que permiten la unión intercelular con el endotelio. Estos de aquí permiten que actúen como una barrera. En casos de que se encuentren inflamadas, se incrementa básicamente la permeabilidad y se producen las aberturas por las uniones intercelulares. Estas redes de capilares son muy importantes para la difusión o para el transporte de los gases. Sin estos, las arterias no podrían pasar a venas y viceversa. No se podría tener venas que lleven o transporten la sangre desoxigenada y se acumularían simplemente en un punto. Tenemos muchos vasos capilares dentro del sistema sanguíneo. Respiratorio muscular, linfático, todos esos. Si ustedes observan la distribución de venas y de arterias, van a recorrer todo el cuerpo desde su eje central, desde el corazón, y estos van a estar distribuidos por las inserciones tanto musculares como óseas en la parte exocranial y en la parte endocranial o en la parte endoósea de cada una de estas cavidades, tanto por fuera como por dentro. Además de que vamos a encontrar las venas y arterias, también podemos encontrar a las vénulas, que se las denomina así por la confluencia de los capilares y fundamentalmente van a constar igual de un tubo de células endoteliales que se encuentran de forma ovalada y poligonal, reforzando previamente la lámina basal y una lámina delgada con una túnica adventiva que la constituyen fibras de colágeno y por ahí uno que otro fibroblasto que se encuentra entremezclado en el caso de las vénulas. Y en las venas eh, es un poco más distinto por su flexibilidad y la elasticidad que tienen frente a las arterias, teniendo una capacidad mayor de estas para que se agrupen en las venas grandes, principalmente en las venas pulmonares, en la porta y en el sistema venoso central. Las venas también se van a distinguir tanto por sus capas y estas de aquí se las denomina como las que llevan la sangre utilizada o la sangre desoxigenada. Las arterias y las venas se van a unir por medio de los capilares, pero estos de aquí no estarían completos sin, sin entender un poco de cómo las arteriolas van a estar controlando el flujo sanguíneo. Ver, ¿dónde tenemos eso? Creo que no se ha puesto. Por aquí está. Las arteriolas que transportan la sangre hacia los capilares y las paredes musculares que están bajo la influencia de los nervios, y básicamente se van a contraer y se van a relajar en respuesta a las necesidades de los tejidos y los órganos a los que abastecen. Generalmente, esta contracción que eleva la presión sanguínea permite que se haya una constricción selectiva para retirar la sangre de la piel cuando es menos necesaria o restringe la de ciertos músculos para direccionarlas hacia el corazón y al transporte de esta sangre a otros que sean más útiles, como las del tren inferior o las del tren superior. Para realizar estas acciones, básicamente se tiene una respuesta hormonal que va a enviar sus señales por medio de las arterias a las suprarrenales o por medio de las venas hacia los intestinos, principalmente al hígado, al estómago y al intestino delgado y al intestino grueso. Estas arteriolas permiten de que se lleve la sangre de forma selectiva hacia el corazón, hacia el cerebro y hacia los pulmones, en casos de huida o en casos de extrema emergencia, ante un ataque de un animal, ante una persecución, cuando se caen también,
o cuando se les acerca una persona en una situación de amenaza o de vulnerabilidad, que también son recurrentemente activadas por este tipo de hormonas. ¿Qué más? Tejido conectivo, músculo, los capilares. Ya. Además de encontrarnos con el sistema sanguíneo, nosotros tenemos que mencionar al sistema linfático. El sistema linfático es básicamente una red de capilares linfáticos y vasos un poco más grandes que se van a desembocar en el sistema circulatorio mediante los famosos ganglios o ganglios linfáticos, que son áreas de tejido conectivo que va a estar principalmente enriquecido por los linfocitos que van a tener ahí las células de defensa, en las células que se encuentran formadas por los glóbulos blancos y además de eso, se encuentran ubicadas también en el timo y en el vaso. Em, no forma parte precisamente del aparato circulatorio, ya que está relacionado estrechamente con este, se lo va a incluir dentro de su estudio. Las funciones vienen dadas por la secreción o por la liberación de líquido intersticial hacia el torrente sanguíneo para el transporte de las grasas del intestino delgado hacia el torrente y también la acción protectora o la acción de defensa del cuerpo cuando se expone a una infección bacteriana o vírica, donde que van a estar actuando los glóbulos blancos. Los vasos linfáticos se parecen a las venas y a los capilares del sistema circulatorio. Son una red de vasos un poco más angosta y pueden tener paredes más delgadas que permiten el transporte de las sustancias y que éstas puedan ser llevadas con cierta facilidad. Cuando las aberturas permiten el ingreso de las sustancias relativamente grandes con un líquido al interior de los vasos sanguíneos, se va a formar una red continua que está conectando los capilares linfáticos cuando tienen terminaciones ciegas en los tejidos del cuerpo. Y estos materiales que se van a estar recolectando por los capilares linfáticos van a influir en los vasos más grandes y la linfa va a estar tanto bombeada por contracciones rítmicas de los músculos lisos en las paredes de estos vasos, como por el impulso para que la linfa fluya prevenentemente de una contracción de los músculos cercanos cuando se interviene en la respiración y la locomoción. Al igual que algunas venas, la dirección del flujo se regula mediante las válvulas unidireccionales. Cuando se tiene una distribución que ustedes observan que estas son básicamente terminaciones abiertas de la linfa, la forma en que se tiene para estimularlas y que se devuelvan estos líquidos a la sangre es un poco más sesgada, porque el timo y el vaso, al ser órganos más pequeños que el corazón, tienen que responder ante un movimiento. Y un movimiento que no van a tenerlo directamente relacionado con la contracción tanto de los vasos linfáticos como de los vasos sanguíneos, sino más bien con un movimiento dado por la musculatura esquelética. ¿Cómo estimularlos estos? Simplemente con el andar del cuerpo humano pueden tener su actividad, pero también una de las formas más eficaces es por medio de los saltos, pero no un salto de larga distancia o un salto de altitud, sino por un salto constante, como cuando están saltando la cuerda o como cuando suben o bajan gradas. Es la forma en que este sistema va a estar principalmente involucrado. En el caso de que se quiera acumular un líquido intersticial, la presión que ejerce este líquido por las aberturas de los capilares linfáticos permiten que se transporte este líquido, que es la linfa básicamente, de regreso hacia el sistema circulatorio. Este sistema linfático devuelve el líquido hacia los torrentes sanguíneos mediante la forma más próxima o mediante los vasos más próximos que se encuentren. Los vasos linfáticos em, principalmente van a estar configurados para que puedan ser igual elásticos y resistentes, pero hay alteraciones que pueden
que pueden llevar a que estos se obstruyan o que estos vengan a estar inactivos. Uno de los casos más comunes es la elefantiasis, cuando se bloquean los vasos linfáticos, básicamente como esta imagen de acá abajo, donde que se tiene la infección de un gusano parasitario, el cual impide que la linfa vuelva hacia los torrentes sanguíneos en el área afectada, haciendo de que esta área se encuentre hinchada de forma masiva. Entonces le ven ahí algo muy pequeño, pero se ve aproximadamente así. Y hay casos más graves donde que se hincha la parte superior, la parte del brazo o del tronco. Y la acumulación que van a tener ahí va a ser tanto de grasas, ya que recuerden que el sistema linfático va a aportar o va a facilitar el transporte de estas sustancias desde el intestino delgado por los capilares linfáticos que se encuentran dispuestos alrededor de este y permiten la absorción de las grasas que se encuentren ya dentro de la alimentación. Estas células que se encuentran dentro del intestino van a liberar algunas partículas hacia el líquido intersticial y estas partículas que son muy grandes para entrar por difusión en los capilares sanguíneos no, no van a tener problema para entrar por las aberturas entre las células de los capilares linfáticos a través de la linfa y esto a través de las venas que van a estar disponiéndose hacia la cava superior y la cava inferior que van a desembocar en el corazón. Básicamente, el sistema linfático se va a encargar de transportar estas biomoléculas para el aprovechamiento en otros sistemas como en el sistema adrenal o en el sistema nervioso, pero tiene generalmente a tener esta activación conjunta con el sistema circulatorio, tanto en el tren superior como en el tren inferior. En el caso de que también hablamos del sistema linfático como una ayuda que tiene el cuerpo para las enfermedades, destaca sobre las otras funciones porque básicamente contra Profe, invasores que pueden ser patógenos, ¿sí? eh, el sistema linfático también nos ayuda en el proceso de recuperación, por ejemplo, cuando el cuerpo recibe, por así decirlo, cuando se está ejercitando, subsiste ruptura muscular. El sistema linfático nos ayuda. Los nódulos o los folículos linfoides que van a constituir estas estructuras que ustedes lo observan, es que les puse otra imagen, no les he puesto. Se van a encontrar con ganglios o con nódulos, que son de tipo linfoides, de forma redondeada, como cápsulas. Ustedes tienen uno aquí, otro acá, aquí y aquí, que se encuentran principalmente distribuidas para las venas mayores o las arterias femorales y venas femorales y también para las axiales. Estas de aquí van a estar de forma individual, como ustedes pueden observar, y principalmente van a estar relacionadas con los órganos del sistema digestivo, del sistema respiratorio y del urinario. Estas van a estar confluyentes en el corión de los sectores específicos de cada organismo y van a estar principalmente componentes que favorecen a estos ganglios en nódulos que van a intervenir más que nada en la reparación de los sistemas o en la prevención o en la defensa de los sistemas. Aquí van a estar también vinculadas en la parte del cuello, en la parte anterior, las amígdalas y las faringias. También se encuentran los folículos linfáticos en el apéndice, pero estos, más que aportar en la recuperación muscular, se encuentran destinados para la recuperación en el caso de infecciones bacterianas o infecciones virales. Esa es su principal función, además de transportar las grasas. Pero con el tema de las grasas, viene dado hacia las arterias. Y aquí se va a acumular de dos formas, como LDL o HDL, el colesterol de alta y de baja densidad. Uno se puede desdoblar para que forme cadenas ramificadas más cortas de colesterol o cadenas medias que son asimiladas y que son aprovechadas dentro del cuerpo para formar hormonas, para formar
eh, tejido blanco, por así decirlo, o subcutáneo, y en cambio el otro, el de alta densidad, se va a ir acumulando como plaquetas en las arterias para que se vayan taponando. Y además que se acumulan en los órganos como una grasa parda. Para el caso de que se tiene del tejido de filtración, principalmente por el atrapamiento de leucocitos, de plaquetas, de glóbulos rojos que ya están ya utilizados o deteriorados. Eh, el vaso, que es el principal reservorio de esta sangre y de estos tejidos, forma unas cápsulas con fibras musculares lisas que durante el sangrado o la pérdida de sangre, el vaso va a contraerse y va a empujar para compensar el volumen de la sangre perdida. También es una de las funciones, facilitando de que, además de limpiar em, los órganos constantemente con el tejido linfoide, este va a aportar cierta cantidad de sangre en el caso de una hemorragia, pero ahí ya intervienen otros tipos de coagulantes. Si es que es por lo del deporte, no tiene una función más allá de que va a acumular el tejido graso y no es malo tener estos nódulos en estas áreas. Si ustedes observan, en el caso principalmente de mujeres o de hombres con obesidad, aquí estos ganglios tienden inclusive a sobresalir, los que se encuentran en las extremidades superiores e inferiores. Y el tejido graso que está ahí acumulado en las cortezas y en las cápsulas, en la médula propia misma de estos nódulos, van a ser como un agente de defensa, igual que en los niños. Si es que se infecta o si es que se tiene una Una demanda de estos es donde que el sistema va a aprovechar para liberar o para aprovechar los linfocitos que se encuentran dentro de estos o que se encuentran especializándose como macrófagos, como fagocitos o como tejidos linfáticos para absorber los líquidos que se encuentran en los espacios intercelulares y que lo filtren a un nivel ganglionar, deteniendo aquí las bacterias y las partículas externas. Así, básicamente, los macrófagos van a llevarlos hacia estos lugares, hacia acá y hacia la parte posterior de la laringe, en los ganglios cervicales. Sí es común que en una rutina médica les revisen los ganglios cuando les da una infección. Y estos son los Eso es más lo que, visibles. eso es lo que nos Ajá. dice que están inflamados cuando tenemos una inflamación de garganta, por así decirlo, las Y amigdalitis. es por sí, es por una inflamación. Es sobresaliente. Si ustedes abren la garganta en la parte posterior de la tráquea, se observan estos ganglios y generalmente en una infección bacteriana se hinchan, aparte de hincharse, tienen una tonalidad un poco más enrojecida, un poco más blanquecina, dependiendo si es que es vírica o si es que es bacteriana. Si es que es vírica, rojo, y si es que es bacteriano, blanco. Entonces, esta es la más visible, pero también se pueden inflamar estos ganglios de aquí y otros más que se encuentran dispuestos en el cuerpo como folículos agregados como en ¿cómo se llama esto? En las placas de Peyer, que también están en la parte dorsal, alrededor de la columna espinal, y ahí es cuando les dan los famosos abscesos. ¿Han visto esos videos cuando están a la medianoche en YouTube, en TikTok, y les dicen que ya se vayan a dormir? De una acumulación grande de pus o de eh, tejido adiposo. Estos ganglios de aquí son, son de hecho la formación que viene por estos ganglios, que van a distribuir las, los macrófagos para que se acumulen ahí y para que no invadan otros tejidos como los pulmones, como el corazón, los riñones. Entonces, esa es la organización que tienen estos vasos linfáticos con los capilares, con los troncos, con los colectores postnodales. Tienen un conducto linfático, torácico, unos ganglios hemáticos que, por ejemplo, se ubican en la región lumbar y en las cervicales, frente a la columna lumbar, que son más pequeños y son los más escasos, y sin embargo la estructura es muy similar cuando están llenos de sangre en lugar de linfa, pero su función en los ganglios hemáticos hasta ahora es desconocida. Se cree que es para que cuando se transportan
agentes patógenos hacia la parte lumbar o hacia la parte vertebral no invadan con facilidad este sistema conectivo que es prácticamente desde la parte periférica del encéfalo hacia los nervios. Entonces, todavía estos ganglios hemáticos no tienen una función específica, pero se cree que es para eso, para que defiendan al organismo en el caso de proteger la columna vertebral. Y también es una forma de hacer exámenes, por ejemplo, en una punción lumbar, se los pinza a estos para extraer de ahí una pequeña cantidad de médula blanca y de células madres, pero es muy es muy pequeña la cantidad que tienen. Generalmente la punción lumbar se da entre la segunda y la tercera eh, vértebra lumbar para sacarlo de ahí, pero por condiciones médicas a veces o por factores de edad se lo extrae de estos ganglios hemáticos. Eso. ¿Qué más estaba explicando? Ya me desvié. Válvulas timos, presión sanguínea, ya. El sistema linfático es un poquito más direccionado hacia esas dos funciones. Transportar grasas del intestino delgado hacia la sangre y de defender al cuerpo contra las enfermedades. Eh, las amígdalas, el vaso, el timo, los nodos o los ganglios linfáticos permiten que, por ser unos espacios estrechos, van a contener una masa de macrófagos y a los linfocitos que principalmente por las infecciones que provocan en los ganglios pueden conformar la acumulación de glóbulos blancos, de bacterias, de desechos y de otros compuestos líquidos, permitiendo de que estos se entren en acción. El timo, que está situado por debajo del esternón, un poco más arriba del corazón, en esta parte de aquí, está más activo más que nada en los infantes, en los neonatos, y por su tamaño y la importancia que tiene, va a disminuir ya en la edad adulta y algunos tipos de linfocitos que se encuentran en la médula ósea van a viajar en el torrente sanguíneo hacia el timo, donde van a especializarse y donde van a madurar, permaneciendo principalmente en una fase celular de interfase y de síntesis constante. Y en la parte de acá abajo, en el vaso, que está en la parte izquierda de la cavidad abdominal, entre el estómago y el diafragma, así como los ganglios linfáticos, va a filtrar la linfa, eh, principalmente en la sangre, va a filtrarla, exponiéndola a macrófagos y linfocitos que van a destruir partículas extrañas y los glóbulos rojos envejecidos que van a irse acumulando en estos ganglios o en estos nodos. Esas dos funciones, o cuando corren, sí les debe haber pasado que les duele la parte superior del estómago, es por esto, por la oxigenación del vaso. A La veces les parte duele baja también. en la parte superior, en la parte baja ya es intestino. ¿Cómo se que aquí en la parte de la ingle? No, si es que es en la ingle, ya es el Ujú. apéndice. Ah, ya. Oh, O es el dijo que apéndice, sirve puede para ser. transportar grasas del intestino delgado a la sangre. La principal función. Sí, esas son las funciones. Transportar grasas del intestino delgado a la sangre y de proteger al sistema. Colabora en el sistema inmunológico. Protege principalmente con los macrófagos y algunos fagocitos, además de que va a filtrar la sangre, absorbiendo desechos del torrente sanguíneo y glóbulos rojos que ya estén envejecidos. Recuerden que todos esos se van a reciclar y sin lo que no se puede reciclar, lo que es tóxico para el cuerpo, se filtra en otros órganos especializados como el hígado y el riñón. Eso en cuanto al sistema linfático. ¿Qué más? ¿Qué más? Presión sanguínea. Esto es más práctico. Déjame, les comparto cámara. A ver, para la presión sanguínea, ustedes son de enfermería. Si no, es la principal actividad que van a hacer de aquí en adelante hasta que se jubilen prácticamente. La forma en que se toma la presión sanguínea viene dado con un sujeto que se encuentra sentado, se encuentra con los pies apoyados en el piso. Van a pedirle que se desprenda, que se descubra el brazo. Este se coloca a la altura del corazón, sobre una superficie,
sobre una mesa. Alrededor del brazo, ustedes van a colocar la banda del tensiómetro, o que, bueno, técnicamente se le denomina como esfingomanómetro. El manguillo que tiene aquí va a cortar esta arteria axial que se encuentra desde la parte del brazo. No sé si se ve. En mí son facilitos de ver porque las venas son muy visibles. La presión que va a incidir sobre este con la válvula que tienen para ir presionándola, siempre revisen que esté cerrado. Va a coincidir que la presión máxima se dé con la sístole ventricular, es decir, la primera pulsación, y esta ustedes la van a medir aquí en las venas internas con el estetoscopio, y el primer pulso que sientan ustedes, el primer TAC, lo registran como sistólica y van aflojando la presión de esta. Van aflojando despacio la válvula entre 3 5 segundos, más o menos, hasta escuchar el segundo latido o el segundo bombeo o el segundo pulso, que es la distólica. Los rangos generalmente de estas dos presiones se miden por estándar internacional en milímetros de mercurio. Esto va a depender de cosas como la temperatura, la elevación a la que se encuentren. No es lo mismo medirle la presión arterial a alguien en Guayaquil que a alguien en Quito o en Riobamba, que son las altitudes más grandes del país. Igual por las condiciones de temperatura, generalmente se le pide al paciente de que se encuentre en reposo. Se le pide que respire 10 segundos, 15 segundos, porque muchas de las veces en el caso de personas que tienen arteriosclerosis o que tienen la presión muy alta, cualquiera de estos casos, tienden a excitarse o sobrellevar una carga de adrenalina y se pueden alterar los valores. Los rangos generalmente de la sistólica van entre 110, 120, puede variar por las edades, si es que son lactantes, por ejemplo, o neonatos de 60 a 90 y la distólica de 20 a 60. En el caso de adultos, de entre 80 a 60, pero al principio le van a coger como manía o van a cogerle como hacer una medición muy, muy precisa, muy exacta. Hay tensiómetros digitales, no me confío mucho porque el rango de variabilidad es muy grande, es de más o menos 5, más o menos 10. Lo que ustedes tienen que hacer es práctica. Y con esto lo que sí les recomiendo es que ya tengan por lo menos su propio material, su propio estetoscopio y su tensiómetro. Quizás de aquí les pedirán en el primer o segundo semestre, pero si pueden ir haciendo prácticas con sus familiares, sus padres, sus hermanos, con quien se encuentre, es más fácil llevarlo esto. Recomendaciones del caso: que cuando vayan a medir la presión, la sistólica que no sobrepase de los 130, 133 como máximo, cuando están presionando. Un poco más de eso y le pueden reventar una arteria. Y en el caso de neonatos, en la manguilla cuando se les coloca, se lo coloca no en la parte intermedia, sino cerca del codo, no en la parte de aquí de la mitad del brazo, sino aquí en esta parte inferior, con una manguilla más pequeña. Hay para ellos un tensiómetro de neonatos o un tensiómetro infantil, que es más chiquito. Eso también se le puede medir en el fémur, pero yo nunca he podido en el fémur. Ahí sí creo que les han de dar mañas o tips cuando estén estudiando la carrera. ¿Qué más? En adultos mayores, misma consideración, brazo descubierto, sobre una elevación a la altura del corazón. No hay mucha dificultad en esto. Y para tomar el pulso, ustedes tienen dos fáciles, que es la radial o la cubital, y también tienen acá en la carótida, que son los más fáciles. Tienen también en la parte del fémur, en la parte interna de la ingle, detrás de la rodilla y en el tobillo. Recomendaciones con estos dos dedos, con el índice y con el medio. ¿Por qué no con el pulgar? Porque hay una arteria que se encuentra aquí conectada. Y la forma en que se lo va a tomar cuando lo vayan a presionar, si es que es aquí en el radial, presionen solamente con estos dos dedos, el pulgar que quede por fuera. Tienen que tener un reloj a la mano o en el cronómetro del teléfono.
Se recomienda que se tome durante 60 segundos y debe ser así, dentro del sistema sanitario, dentro de hospitales, centros de salud y todo lo demás. 1 minuto tomando el pulso. En el caso de los servicios de emergencias médicas, este tiempo se lo reduce a 15 o 20 segundos y se multiplica sus valores. Si se toma durante 10, 15 segundos, se multiplica por 4 o por 5. Y si se toma durante 30 segundos, se multiplica por 2. Es, es matemática, pero esos 30 segundos o esos 45 segundos permiten salvar una vida. La forma en que estos van a tener para tomarlos es con la punta y el índice y el dedo medio que van a estar señalando en la parte del hueso de la muñeca y el tendón por el que pasa por el pulgar. Recuerden, el pulgar pasa por el radio. Entonces, en esta línea, ustedes se van a tomar el pulso o pueden tomar a otra persona y aquí ustedes van a sentir la presión que tienen las arterias en cada latido. Y es muy sencillo. Solamente es un sentir. Hacen una ligera presión. En este punto de aquí, una ligera presión nada más y toman ahí el pulso radial. En el caso del braquial, acá también es sumamente sencillo. En la carótida, al lado del cuello, junto a la tráquea, es la que más sobresale o es la más fácil de tomarle también. Con estos dos dedos así mismo y van a sentir las pulsaciones por minuto. Durante 60 segundos, generalmente los rangos en un adulto van de 80 a 70 en un estado de reposo, en un estado calmado. Y en neonatos o en infantes me parece que van de 40 a 150 o 120. Y en el caso también de que se tengan taquicardias, es cuando sobrepasan los 100 latidos por minuto. Y en el caso de una bradicardia, cuando las pulsaciones son muy bajas, son de 40 a 50 pulsaciones aproximadamente. Formas de que puedan practicarlo, igual, con sus amigos, con sus allegados, con ustedes mismos. Es más fácil medir el pulso de lo que aparece. Y es la primera práctica que creo que van a realizar en esa clase que les digo con introducción a la enfermería, medición de los signos vitales. Estos dos signos vitales lo van a hacer toda su vida, hasta que se jubilen prácticamente. Y hasta después, porque creo que cuando se entra dentro del sistema de salud o dentro de los sistemas sanitarios, como prevención, como em, tratamiento o cuidado de los pacientes, no se pierden estas habilidades. Conozco médicos de 80 años, 70 años, que todavía saben cómo tomar el pulso y son muy buenos. Son de la vieja escuela, saben a veces un poco más de técnica, pero es solamente práctica. Eso, con el sistema cardíaco. Preguntas acerca del sistema cardíaco o del sistema linfático. Fácil o difícil. Profe, el sistema linfático se puede inflamar. Sí, la forma en que se inflama, aparte de los ganglios superficiales que están detrás de la tráquea, o los que se encuentran aquí debajo de las axilas, o en las ingles, o en la parte posterior, en la parte lumbar, em, se inflama principalmente por la acumulación de macrocitos, algunos fagocitos, células rojas, y es cuando se dan los abscesos, por ejemplo. Y cuando están cerca de estos ganglios, son muy peligrosos. Imagínense que su cuerpo estaba batallando contra una bacteria y esta bacteria les causa un acné muy repercutente, digamos aquí en la parte interna del brazo, en la línea axial. Y ustedes por descuido, por alguna falta de higiene o simplemente por la alimentación, se acumula tejido graso, se acumulan las bacterias y aparte de eso tienen el descuido de una laceración o se revientan una espinilla, un grano ahí y esto empieza a infectarse. Se empieza a infectar y está muy cerca de este ganglio que se encuentra interno. Es fácil, se encuentra dentro de esta línea axial que separa la parte del bíceps, la cabeza larga y la cabeza corta. Aquí tienen ustedes un puntito que si se tocan es profundo entre estos dos músculos. En esta parte, si se inflama, está cerca del corazón, está casi tan próxima como la de aquí, como las amígdalas.
Si se liberan ahí ciertos componentes tóxicos para el cuerpo, puede causar más daño, principalmente al corazón y a los pulmones. Entonces, sí se inflaman estos ganglios. Y generalmente se los trata con antibióticos. No se los, no se los trata como una enfermedad epitelial, como un acné o como un absceso. Cuando se inflaman estos, se trata con bastante antibiótico, bastante, bastante. Lo No más sé, efectivo sería una inyección con antibiótico. depende, porque ya cuando hay resistencia a la penicilina o ampicilina o alguno de sus derivados, se tiene que hacer un cultivo bacteriano. Generalmente se extrae desde aquí, desde esta parte. Le hicieron las pruebas de PCR de las nasales. A mí sí. Ya, más o menos así. Se hace asimismo una misma extracción de la mucosa nasal, de la parte posterior de la tráquea, y si es necesario, una biopsia de ese ganglio. Se hace un cultivo bacteriano, se lo lleva a estudio principalmente con otros, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Con otros medios de cultivo selectivos. Estos medios de selectivos de cultivos, eh, principalmente hay dos, un agar sangre y un agar chocolate, que no les engañe el nombre, tiene otras cosas que no son chocolate. En estos dos medios selectivos van a tener sangre en el uno y van a tener una disolución continua de concentraciones de medicamentos, principalmente antibacterianos, cuando es bacteria. Y en el de corazón puede ser vírico o puede ser bacteriana la infección, perdón, en el de chocolate, que generalmente es bacteriano, ahí se la tiene con tratamiento de esporas, con tratamiento fúngico, con tratamiento antimicótico general, son bastantes. Y ahí lo que se va imperando o lo que se va haciendo son disoluciones. Digamos, una forma derivada de penicilina van a tener una concentración al 5, al 10, del 15, al 20, al 50 y le mezclan desde el 50 en adelante con ampicilina o le van mezclando con levotiroxina o con levoestrógeno, algunas cosas que también funcionan ahí. Hay distintas formas. Se va mezclando, se va jugando, eso se hace en laboratorio, eso hace un Profe, bioquímico. ¿usted ha escuchado sobre el Helicobacter? Es algo parecido con una inflamación del cuerpo. No, la E. pylori, que es la bacteria que causa la gastritis, se aísla dentro del sistema digestivo, principalmente en las paredes estomacales e intestinales cerca del ilion. Y esta bacteria es muy perspicaz porque resiste tanto el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago y también los movimientos peristáticos que están dentro de este. Se va a alimentar no solamente de su microbiota nativa, sino que también empieza a utilizar el ácido clorhídrico, debilitando las paredes de la mucosa, teniendo la infección ahí, produciendo úlceras. Cuando se producen estas úlceras, son como que si alguien coge un tabaco y les va quemando la piel, les va a doler y les va a abrir una herida. Y esas heridas constantes pueden causar un cáncer. Cáncer estomacal es uno de los más dolorosos, o el intestinal, porque no pueden alimentarse. Dicen, ¿y esa bacteria causa, por ejemplo, ardencia en el pecho, así, todo eso? ¿Cuál que, perdón? Que la bacteria, o sea, de la que nos habla, causa lo que es ardencias, así en el pecho, el estómago, eso. Sí, la gastritis. Dicen, yo consulté una vez y también es causante de depresión, La E. pylori, el Helicobacter. ajá, el Helicobacter. Puede ser. Tienen Bueno, yo neuronas no tuve, solamente aquí, tienen neuronas aquí en el corazón y tienen neuronas en el estómago. ¿Han escuchado eso de que a veces piensan con la barriga? sí, Ya. Es por eso, porque hay un canal, así como las contracciones musculares que vienen en el corazón vienen dadas por el sistema nervioso autónomo, en el estómago también, que se conectan directamente con el bulbo raquídeo y con la hipófisis. En esta hipófisis y en la corteza prefrontal tienen una comunicación directa casi. Es como un canal de teléfono que viene desde... Ustedes no tuvieron teléfono con cable. No tuvieron teléfono con cable, ¿verdad? no, un teléfono Los que con hayan cable, tío. entendido. El Los que hayan convencional. entendido. Los que hayan entendido van a entender
los convencionales. Es como una conexión directa entre estos dos. Le dice el cerebro al estómago cómo puede responder ante un estímulo que generalmente es dado por la grelina, la hormona que regula el hambre, y la leptina que regula la saciedad y el sueño. Se comunican estas dos, pero para que se comuniquen, las dendritas que tienen a nivel epitelial en la mucosa interna y en la pared externa del estómago se van a comunicar entre estas dos. Tienen un cableado directo. Puede ser. De hecho, sí Profe, es muy factible que tengan profe, incidencia en la depresión. porque yo tuve un caso del helicóptero el año pasado, bueno, casi el año pasado, para diciembre y enero estaba con eso, en los Ya, cuales fuiste yo varios presentaba, días. no, o sea, no por eso, sino, como le explico, me empezó a doler principalmente el estómago, después me empezó a afectar aquí como que en el pecho, como que tenía algo presionado por adentro, y después asimismo fiebre, dolores de cabeza es lo que más me mata, y la ardencia del estómago. Entonces empecé a perder peso. Para mi talla llegué a pesar solo un quintal. ¿Cuánto Entonces es un estaba bajísimo. quintal? 50 kilos. Ujú. Yo peso más. Sí, Eh, entonces pesé así. Entonces después me fui a unos exámenes y me dijeron que tenía Helicobacter. Y de lo que debería tener solo, por así decirlo, una persona normal, tendría dos o tres o cuatro. Yo tenía 100. Tiene un Entonces, UFC. sí, entonces estaba fuerte No la puede cuestión ser. esa y me inyectaron como nunca, como 15 días. Y yo me preso a diario. Sí, era un líquido medio blanco, otro era un amarillo y otro era un rojo. Me preso. Ouch. 100 El rojo unidades es por el día. que, el rojo es el que me dejó cojo. Le digo, Liz. Qué pena. Y están jóvenes. Eso les pasa por criarse con Switch y con cachitos. Sí, no sé, bueno, no, yo no tomo, pero con tal que me dio eso. Y esos cólicos son terribles. Ah, Una vez me Simón, los dio un cólicos. cólico estomacal cuando yo estaba estudiando. Yo no sabía que era un cólico hasta ese día. Fui a parar al hospital. Bueno, de por sí los hombres somos exagerados, ¿no? Pero yo sí sentí que me iba a morir. Sí, sí son feos los cólicos. Peor con Dependiendo de cuál gastritis. sea, porque, por ejemplo, por el Helicobacter le duele desde abajo, así feísimo, es feo esa sensación. No sé, no tengo yo gastritis, pero las personas, tengo amigas y amigos que tienen esa cosa. No pueden tomar café o no pueden tomar un Leche, trago, leche. lácteos, porque se inflaman. Ajá, Eso sí, Sí, el trago eso no no. hace daño, más son los lácteos, ¿verdad, profe? El trago hace depende. más daños. El trago, o bueno, a mí no sé, pero a mí, por ejemplo, el trago me produce acidez estomacal y estoy en malas ahí. La dosis hace el veneno. Esa es una que impera siempre en la medicina. No hay nada bueno ni nada malo en exceso, sino Sí, sus eso dosis sí. Yo recomendadas. veía que en la pandemia se pegaban sus tacos por acá cada día y no se enfermaban. Claro, les mandaban a tomar puro con cascarilla. Sí, eso con Fueron cascarilla. Ajá. Es verdad. ahí también Si me eres dieron eso. buena, eso, pero para eso. Gracias a eso creo que se han vuelto alcohólicos mis vecinos. Gracias al COVID. Y Es la muy fuerte la cascarilla se, cascarilla. y las cascarillas vendían por quintales, me acuerdo. Sí, 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 Esa verdad. cascarilla que dice es fuerte, o Era sea, muy muy popular ahí. amargo. Era muy amarga. Hasta té de laurel, té de, ¿cómo se llama esto? Lo de eucalipto. Un montón de cosas Había, se inventaban ahí. había una florcita que era rojita como marita y tenía unas cositas, sangorachin, se como le decían. Racha. Una del oriente. Algo así, porque era una rojita, ¿no? Esa, por ejemplo, se mezcla con la ayahuasca y con unas llanas. Bueno, eso es otro tema de alucinógenos, pero esa es la que le da el componente psicoactivo. Libera, pues, los opioides. Es interesante esa parte también. Y Preguntas del así, sistema cardíaco o del sistema linfático. Yes, no. Bueno, comienzo conexiones. Veamos quién está descuidado. No, mentira. Para la próxima clase no se olvidarán que tienen exposición. Vea, El vea, primer... Lice, no nos puede alargar poquito más porque el circulatorio
sea, el circulatorio, el sistema circulatorio del corazón sí es poco complicado. ¿Qué más quieren ver? O sea, no les puedo dar la fisiología completa porque eso van a ver en morfofisiología en tercer semestre. Como es una exposición, pues tenemos que más o menos ya, digo yo, pero no sé, que nos dé un poquito más de tiempo. Ah, no, eso sí, Profe, el tipo sí. ¿esta Eh, materia no nos dan desde primer semestre o desde tercero? ¿Qué cosa? Morfo algo, dijo, esa materia. Desde Morfofisiología. tercero, creo. Segundo o tercer semestre les dan morfofisiología. Y está mal. Desde mi punto de vista, creo que es una incongruencia que tengan ahí mismo morfología y fisiología. Tendría que ser separado morfología y anatomía y fisiología muy aparte. Y aparte ver bioquímica. Porque le están metiendo tres materias en uno y para un semestre, sí es bastante. Con eso Fatal. van a sufrir. Ujú. Y más van a sufrir los de terapia física, porque ellos ven, aparte de morfofisiología, ven biomecánica y me parece que higiene del deporte o higiene postural, una de dos. Entonces, todo eso meterle en una sola hecho combo, no les va a entrar. Es bastante. Profe, y eso de las exposiciones, ¿cuántos temas es por grupo? Un tema. Por eso yo les mandé las tres primeras exposiciones. Es la nota de las exposiciones, les pongo al final del semestre igual, porque conforme vamos cerrando capítulos, vamos exponiendo. Ahí está puesto un caso de estudio, está puesto conceptos generales, no me acuerdo qué más les puse, y ya no les alcancé a subir el fin de semana. ¿Qué más les puse? A ver, cómo se mueve el cuerpo, funciones musculares, mm, cómo trabajan los músculos esqueléticos, que es la contracción muscular, la osteoporosis relacionada con el sistema óseo, los cuidados del adulto con sarcopenia. Ustedes son de enfermería, les cae como anillo al dedo, porque la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, generalmente en hombres a partir de los 65, 70 años y en mujeres a partir de los 50, 55, posterior a la menopausia. ¿Cuáles son las implicaciones y qué consideraciones se tienen para el cuidado? Alturas de desnivel, tratar el apoyo o la reactivación muscular, o simplemente los que se encuentran totalmente postrados, hacerles la activación muscular dorsal y anterior por estimulación directa, o sea, por masajes y por movimientos que ustedes le cogen y le empiezan a mover el brazo o le empiezan a mover las piernas. Hay otras por electro, pero no son muy utilizadas. Y la higiene de los huesos, articulaciones y músculos, qué alimentarse, cómo alimentarse, qué actividades realizar, rangos de movimiento completo, posiciones ergonómicas, derechos, eh, ¿cómo es esto? Con las escápulas retraídas, el eje posterior o el eje vertebral completamente erecto. Son muchas cosas de la higiene. La alimentación, principalmente que no les falte calcio, ya saben por qué. En articulaciones, el colágeno. Bueno, ustedes están chiquitos todavía, no necesitan mucho. Pero la elastina, en cuestión de piel, funciones básicas. ¿Qué es un esguince? ¿Qué es una luxación? Lo que puedan encontrar. Por eso es que los temas son amplios cuando se terminan los capítulos. Y no, creo que si les alcanza con una media hora, una hora, sería chévere. De ahí con lo del sistema cardíaco, también no está nada difícil. Cómo se le trata a un paciente con paro cardiorrespiratorio, cómo se hace una RCP, es fácil. En adultos, porque tratar con niños es otro mundo. Higiene cardiovascular, sustancias nocivas para el corazón, inclusive la higiene emocional, la empatía y todas estas cosas que también van ligadas. ¿Han escuchado el síndrome del corazón roto? Cuando se da No, una liberación muy grande de no es adrenalina, de noradrenalina, el ventrículo izquierdo en su tricúspide puede desgarrarse cerca de esta zona. Se desgarra esto y les da un paro cardíaco y es el síndrome del corazón roto, que se lo denomina así porque puede ser causado por una depresión o una pena muy fuerte como una ruptura emocional.
Entonces, sí, les pueden romper el corazón literalmente, pero son otros temas. Higiene cardiovascular, prácticamente hacer deporte, mantener las pulsaciones de entre 60, 180, 120, más o menos ir jugando con esos rangos en pausa y en actividad. Que tenga buena rendición cardíaca, principalmente por lo que va relacionado con el pulmón, que eso vemos el día miércoles o jueves con ustedes. Intercambio de gases, maniobra de Heimlich, básico para todos. Apoyan los dos nudillos en esta parte del plexo abdominal y se empieza a hacer pulsaciones o contracciones hasta que el sujeto libere lo que tiene atrancado en la tráquea. No es difícil. ¿Qué más? ¿Qué más está? Causas y efectos de fumar, principalmente la nicotina, el alquitrán, el CO, monóxido de carbono, el dióxido de carbono también, cómo afectan a esto los pulmones, cáncer pulmonar, úlceras, edemas, causantes de fibromialgias. Uy, son un montón de cosas, disfunción eréctil. Eh, ah, Cuidados del paciente con crisis asmáticas, utilizando el modelo de Virginia Henderson. Ese encontré precisamente para ustedes porque 334 millones de personas alrededor del mundo sufren de esta patología, principalmente niños entre 8 a 12, 16 años. Y la forma en que se lo trata es muy variada, es muy distinta. Hay varias técnicas, pero esta de Virginia Henderson es súper buena. Van a entender el contexto cuando se tiende la medición, y me gusta por lo que es un poco ingeniería, de observación, medición, adaptación y ejecución. Y otra vez repite. Es un ciclo armónico. La higiene del aparato respiratorio, cómo se respira adecuadamente, cómo se expira, si es que es con la boca abierta, con la boca cerrada, eh, los problemas de apnea, cómo se solucionan, son fáciles igual. Esos serían los temas para estas exposiciones antes del examen. Después del examen ya empezamos ya con sistema digestivo, urinario, reproductivo. Si alcanzamos, bueno, de ley vamos a alcanzar con el sistema endocrino y el sistema nervioso, pero me gustaría al final topar el tema de enfermedades de transmisión sexual, planificación del embarazo, ¿qué más? Y los órganos de los sentidos, que son los últimos tópicos que no están dentro del sílabo, pero sí creo que alcanzamos. Y eso, huevos, vayan a clase. Yo también tengo clases, creo. Pues ya terminamos Profe, rápido. Ujú. Muchas gracias, Alicia. Disculpe, ¿me podría ayudar con la asistencia, por favor? Es cierto que les tengo que tomar asistencia. Sí están todos. ¿Quién faltaba?